Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Alabamos y glorificamos al Señor, porque Él es ¿qué? Bueno. Amén, gloria sea a nuestro Señor. Antes de abrir la palabra del Señor, tenemos una pequeña oración. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Y esta tarde, Señor, vamos a impartir tu palabra. Permite, Señor, que estas palabras toquen nuestros corazones. Te rogamos que el poder del Espíritu Santo descienda en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya vimos el video, hermanos, en el capítulo 5 de San Marcos, aquí vemos 3 milagros poderosos. El primer milagro fue el del endemoniado gadareno, donde ustedes saben que llegó Jesús y le sacó a todos esos demonios. Pero nos vamos ahora a concentrar en el siguiente milagro que hizo nuestro Señor. Y para eso me gustaría que abran sus Biblias. Por favor, abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 5 de San Marcos. Vamos a comenzar a leer desde el 21. ¿Preparados? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y ponle las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mientras tanto, mientras pasaba este suceso, mientras caminaba Jesús y Jairo rumbo a su hogar, se presentó algo inesperado. Nuestro hermano Abel predicó la vez pasada de la mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre. Mientras ellos caminaban, esta mujer tocó el manto de Jesús y Jesús sintió el poder que esta mujer le había arrebatado de su cuerpo. Pero quiero que me acompañen, por favor, en el versículo 34. Después de que Jesús sanó a esta mujer, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero miren el 35. Mientras él, Jesús, aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Cuántos de nosotros caminamos con Jesús? ¿Cómo iba Jairo caminando con Jesús, caminando hacia su hogar? Y él iba contento porque estaba viendo los milagros que Jesús hacía. Y cuando vio el milagro que le hizo a esta mujer de 12 años, sangrando, con el flujo de sangre, pues aún él más contento, feliz, diciendo: bueno, pues si ya sanó a esta mujer, ¿por qué no va a sanar a mi hija? ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo sentía en ese momento Jairo!
Pero lo que no se esperaba era esta sorpresa. Porque dice aquí, mientras Jesús aún hablaba con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Cuántas sorpresas nos vienen a nuestras vidas de repente, caminando aún con Jesús? Si este hombre con fe, con gozo, caminando con Jesús, ¿quién llegó a decirle que esa fe que él tenía, que le iban a sanar a su hija, iba a ser quebrantada en ese momento? ¿Creen ustedes que se quebrantó la fe de Jairo? Vamos a leer. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estando seguros de un milagro, pasa el tiempo, las horas y no hay nada? Pero alguien llega y te dice: ya no hay esperanza. En tu milagro que estás esperando ya no hay esperanza, se terminó. Platicando ayer con una de nuestras amigas, su esposo está en la cárcel. Ella con fe, ella cree con fe de que el Señor, su esposo, va a salir y va a volver a su hogar. Pero ¿qué creen, hermanos? ¿Cuántas personas creen que le han dicho que ya no va a regresar por las leyes que tiene ahorita Trump? ¿Cómo puede ser posible si tú tienes fe? Yo sé que él va a regresar. Alguien dice: ¿sabes qué? Está con las leyes de Trump. ¿Cómo va a regresar? Él se va a ir a México. Satanás usa a personas. Satanás nos puede usar a nosotros mismos para desanimarnos, para que esa fe que tengamos nosotros sea quebrantada en ese momento. ¿Acaso creen que Jairo no se le quebrantó la fe? Nuestra hermana Rosa tiene a su hijo metido en el alcohol, en las drogas. Y ella dice: yo tengo fe a que este hombre, mi hijo, va a salir de las drogas porque yo tengo fe en Jesús. ¿Pero qué creen ustedes? Varias opiniones dicen que no, que pierde la esperanza. ¿O acaso no han dicho ya es un caso perdido? ¿O no hemos escuchado eso? Entonces Jesús nos dice, y así como le dijo a este hombre, el de la sinagoga, y escuche bien en el 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús estaba atento. Jesús estaba hablando al mismo tiempo con esta mujer, pero al mismo tiempo estaba escuchando lo que vinieron a decirle a Jairo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Eso quiere decir que sí le faltó la fe, porque Jesús le dijo: no temas. Satanás nos viene a meter miedo, pero en el nombre de Cristo Jesús, Él dice: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, y hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban
y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Pero en ese momento, en el versículo 40, cuando Jesús dijo eso, empezaron a burlarse de él. Imagínense el sarcasmo de la gente. Ellos estaban supuestamente dolidos por esta niña a punto de morir, que murió en ese momento. Y de repente, de estar dolidos, entre comillas, se empiezan a burlar y a reír de lo que Jesús dijo. Espero que eso no pase aquí. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Qué dice el versículo en Hebreos 11:16? Hebreos 11:16, ¿qué dice ahí? Jesús sacó a esta gente incrédula de ahí. Hebreos 11:16, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jairo en ese momento estaba buscando a Jesús y él iba a ser galardonador, él iba a ser exaltado por Jesús, porque él creyó en Jesús. Y los demás que se burlaban, ¿qué dijo Jesús? ¿Ok, no creen en mí? Salgan para afuera. A Jesús no le agradó. A Jesús le agrada que tengamos nosotros fe en Él, que creamos en Él. Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Jesús entró al hogar. Jesús entró a ese hogar. Y donde entra Jesús, hay esperanza. Donde entra Jesús, donde hay muerte, hay vida. Recuerdo en aquellos tiempos cuando comencé a conocer el Evangelio, llegaron unos cristianos a mi casa. Entró Jesús. Entró a un hogar donde había ansiedad, había problemas, discusiones, pero llegó ese día Jesús. Amén. Entró a mi hogar. Y desde ese momento, cuando entró a mi hogar, que es de Dios y de ustedes, mi vida cambió. Amén. Así como cambió la vida de Jairo en ese momento, así también mi vida cambió y creo que también las de ustedes. Donde está Jesús, hay esperanza. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente.
qué milagro, Señor, tan grande y poderoso. Qué grande eres, Padre. ¿Cuál milagro nosotros estamos esperando? ¿Cuál milagro estamos nosotros esperando? Cada uno de nosotros tenemos una petición, o tal vez varias. En el versículo 22 dice la palabra de Dios que el principal de la sinagoga se postró a sus pies, se humilló ante el maestro. Y en el versículo 36 Jesús le dijo: no temas, cree solamente. ¿Qué milagro están esperando ustedes? ¿Qué milagro estoy esperando yo? Dice la palabra del Señor: cree solamente. Solamente cree, es todo. Acompáñame por favor en el libro de San Pedro. Libro de San Pedro. Libro de San Pedro. El capítulo 5. Primera de San Pedro. Primera de San Pedro, capítulo 5. Vamos a leer el 6 y el 7. ¿Listos? La palabra de Dios dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es la voluntad del Señor. No nos desesperemos. Es la voluntad de Dios. ¿Cuándo nos va a hacer el milagro poderoso que esperamos? Aquí dice la palabra del Señor, ¿qué? Cuando fuere tiempo. Imagínense a Jairo caminando junto con Jesús rumbo a su hogar. Ya después de que le dijeron: ¿sabes qué? Tu hija está muerta. ¿Ustedes creen que se le hizo cortito ese camino o se le hizo largo en ese momento? Porque Jesús le dice: no temas, solamente cree. Dios nos manda que creamos en Él. Todo el que cree, le es ¿qué? Posible. Alabado sea nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios en el 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Jesús nunca nos va a desamparar. Aunque a veces nos sintamos solos. Aunque a veces nos sintamos lo peor de este mundo, Él nunca nos va a desamparar. Él siempre nos va a fortalecer. Por eso Él dice: no temas, simplemente cree. ¿Creen ustedes eso? Creamos en Dios, creamos en Jesús. Esos milagros que Él ha hecho a través de la vida, de la historia, aún se siguen haciendo. Porque Jesús es el Dios de hoy, mañana y siempre. El Todopoderoso. Y Él quiere que seamos una luz para todos. Él los quiere usar a todos. Él no quiere dejar a nadie sin hacer nada. Todos nosotros necesitamos hacer esfuerzos, poner de nuestra parte.
Porque Jairo tenía esa desesperación y él fue, yo voy con Jesús. Yo voy. Yo no voy a esperar a que venga a mi casa, yo voy a ir, lo voy a buscar. Busquemos a Jesús día con día, en nuestras oraciones. Mostremos a Jesús a la gente a través de nosotros. En Jesús hay esperanza. En Jesús hay amor. Y en Jesús hay salvación. Alabado sea nuestro Señor. Y todos seremos salvos con la ayuda del Espíritu Santo. Caminemos con Jesús. No importa el tiempo en el cual el milagro se va a hacer hecho. Porque Jesús dice, yo te exaltaré a su debido tiempo. Tengamos paciencia, que los milagros existen. El milagro que estamos esperando, viene. Viene ese milagro. Porque así lo dice Jesús. Y como dice la palabra de Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Cuando fuere tiempo, llegó Jairo, se hincó ante Él y le dijo, Señor, sana a mi hija. Se arrodilló ante Él, cayó a sus pies. ¿Caemos a los pies de Jesús nosotros cuando tenemos preocupaciones? Lo abrazamos, le decimos, Señor, necesitamos de tu ayuda. Señor, necesito este milagro, Padre eterno. ¿Lo hacemos nosotros? Dice la palabra de Dios, humíllate ante Jesús y Él te exaltará a su debido tiempo. Nosotros humillémonos a Jesús, que Él nos exaltará a su debido tiempo. Y el día de hoy nos vamos a humillar ante Jesús. Nos vamos a hincar. Cada quien ahí donde esté, hínquese ante Dios, ante Jesús. Jesús está aquí con nosotros. Amén. Y como su palabra dice, simplemente cree. El milagro que estamos esperando se va a cumplir. Los invito a arrodillarnos y humillémonos ante la presencia de nuestro Jesús, nuestro Rey. Oremos, hermanos. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque en ti solamente hay esperanza. Porque en ti, Padre eterno, solamente hay salvación. Y aquí estamos nosotros reunidos ante tu presencia, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tu presencia está con nosotros. Y tú nos has dicho, simplemente cree. Y hoy, Padre eterno, creemos por fe que tú vas a hacer un milagro en cada uno de nosotros. Que ese milagro que estamos esperando, Señor, así como se quedó la gente sorprendida al ver a la niña caminar, así, Señor, los milagros que va a hacer para nosotros que nos tienes preparados, nos vamos a sorprender. Nosotros, Señor, te pedimos, y tú, oh Dios, concederás ese milagro a tu tiempo. Danos paciencia, Señor Dios Todopoderoso. Y si el día de hoy, Padre eterno, tú decides hacer un milagro en uno de nosotros, amén, que así sea, oh Dios Todopoderoso. Concédenos, Señor, tu amor, tu paz y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén.